El eco de una confesión inesperada. A los 66 años, Marco Antonio Solís, el legendario Buki, que marcó generaciones con su voz melódica y su poesía romántica, sorprendió al mundo del espectáculo con una declaración que nadie esperaba. En una entrevista íntima, cargada de nostalgia y de una serenidad que solo los años pueden conceder, el artista confesó algo que dejó helados incluso a sus más fieles admiradores. Existen 5 cantantes, 5 nombres del panorama musical latino, a los que nunca perdonará. La revelación cayó como un trueno sobre la industria. Marco Antonio, conocido por su discreción, por su forma espiritual y amorosa de ver la vida, jamás había mostrado rencor público hacia nadie. Su carrera, llena de colaboraciones memorables, éxitos eternos y mensajes de paz, parecía blindada ante los conflictos personales. Sin embargo, detrás de los escenarios, entre bastidores, se escondían heridas viejas, traiciones artísticas y silencios que pesaban más que cualquier palabra. El perdón no siempre significa reconciliación, habría dicho el músico con voz serena, durante la entrevista grabada en su residencia de Morelia. A veces perdonar es dejar atrás, pero no olvidar quién te hizo daño cuando más confiabas. Estas palabras resonaron profundamente entre sus seguidores. Era la primera vez que Marco Antonio Solís se atrevía a mostrar su lado humano más dolido, lejos de la imagen casi mística del trovador de amor. Y fue ahí donde comenzó una conversación que nadie imaginó. ¿Quiénes eran esos 5 artistas? ¿Qué había sucedido para que uno de los hombres más queridos de la música mexicana hablara con tanto peso emocional? Los años dorados y la sombra de la traición. Para entender esta confesión, es necesario regresar varias décadas atrás, cuando Marco Antonio Solís era no solo un joven talentoso, sino el alma creadora detrás de los Bukis, la agrupación que cambió para siempre la música grupera y el romanticismo latino. En los años 80 y 90, su voz era sinónimo de ternura, sus letras una forma de redención. Canciones como Tu cárcel, Si no te hubieras ido, o Más que tu amigo cruzaron fronteras y unieron corazones. Sin embargo, la fama trae consigo luces y sombras. El propio Marco Antonio reconocería años después que el éxito tuvo un precio. El peor enemigo del músico no es la competencia, es la envidia, comentó en una ocasión durante una charla con estudiantes de música en Guadalajara. Detrás del brillo del escenario, hubo diferencias, luchas internas, desacuerdos por derechos de autor, e incluso amistades destruidas por los celos y la codicia. En aquella época, varios colegas y supuestos amigos aprovecharon su confianza. Algunos intentaron copiar su estilo, otros manipularon contratos y acuerdos discográficos, mientras ciertos productores usaron su nombre sin permiso. Pero lo que más marcó a Marco Antonio, según cuentan allegados, fueron las traiciones emocionales, las mentiras, las falsas amistades y las críticas disfrazadas de consejos. No se trataba solo de rivalidad profesional, sino de una herida más profunda, la deslealtad de personas que él había considerado hermanos del alma. El silencio como escudo. Durante muchos años, Marco Antonio eligió el silencio. En entrevistas y conferencias, evitaba mencionar cualquier conflicto. Su filosofía de vida, basada en la paz interior, el amor y la espiritualidad, lo llevaba a mantener la calma incluso en medio de tempestades mediáticas. Sin embargo, ese silencio no significaba olvido. En su último libro autobiográfico, El amor y la fe que me sostienen, publicado hace poco más de un año, dejó entre líneas algunas frases que ahora cobran otro sentido. Hay nombres que uno no pronuncia no por miedo, sino por respeto al alma propia. El alma sana cuando deja ir, pero no olvida los caminos que la hirieron. Esa frase fue vista, en su momento, como una reflexión poética. Hoy, tras su confesión, parece más bien una advertencia velada. Quienes lo conocen aseguran que la lista de esos 5 cantantes no se formó de la noche a la mañana, sino a lo largo de décadas de decepciones acumuladas. Aún así, Solís nunca ha sido un hombre de odio. Su decisión de revelar estos nombres, según fuentes cercanas, no obedece al deseo de escándalo,
sino a una necesidad de liberación personal. Ya no tengo tiempo para callar lo que me duele, habría dicho durante la grabación. Las primeras sospechas, tras la emisión del adelanto de la entrevista, las redes sociales estallaron. Fanáticos, periodistas y expertos comenzaron a especular sobre quiénes podrían ser esos artistas. Algunos mencionaron antiguos compañeros de los Bookies, recordando los años de separación y las tensiones que siguieron a la disolución del grupo. Otros apuntaron a figuras internacionales con las que Marco Antonio tuvo desencuentros discretos, especialmente en eventos de premios o colaboraciones frustradas. Entre los nombres más citados por los usuarios de las redes, se mencionaron cantantes mexicanos de renombre, colegas de su misma generación, e incluso intérpretes más jóvenes que habrían faltado al respeto a su legado musical. Sin embargo, ninguna de esas teorías ha sido confirmada. Un periodista del diario Excelsior escribió: Marco Antonio Solís no busca venganza ni titulares sensacionalistas. Está contando su verdad desde un lugar de serenidad, pero sus palabras duelen, porque vienen de un hombre que rara vez se permite hablar de heridas. Esa visión resume el impacto emocional de la noticia. No se trataba de un simple listado de nombres, sino del reconocimiento de que incluso las almas más nobles cargan con cicatrices. La primera pista, una canción convertida en mensaje. Varios observadores encontraron las primeras pistas en su más reciente producción discográfica. En una de las canciones inéditas, A quien amé de más, el cantautor incluye versos que suenan como un lamento personal. Te di mi mano cuando el mundo te negaba la suya. Te di mi voz cuando tu alma no tenía canciones. Hoy me devuelves el eco del silencio. Pero yo aún te recuerdo, sin rencor, sin nombre. Los fans interpretaron de inmediato ese sin nombre como una metáfora directa hacia los artistas que lo decepcionaron. No es la primera vez que Marco Antonio utiliza la música como vehículo de su introspección emocional. Desde sus inicios, ha plasmado en sus letras los dilemas humanos con una honestidad desarmante. Sin embargo, esta vez la melancolía parecía distinta, más cruda, más personal, como si el perdón ya no bastara para curar ciertas heridas, el arte de perdonar y el derecho a no hacerlo. La sociedad suele exigir a las figuras públicas un perdón absoluto, casi divino. Pero Marco Antonio, al declarar abiertamente que hay personas a las que nunca perdonará, ha abierto un debate más profundo sobre los límites del perdón. En una conversación posterior con el periodista que condujo la entrevista, el artista reflexionó: me he pasado la vida cantando al amor y al perdón, pero no soy un santo. Hay traiciones que te quiebran de tal forma que perdonar sería traicionarte a ti mismo. Estas palabras revelan a un hombre consciente de su humanidad. A sus 66 años, ya no busca agradar a todos, ni mantener una imagen impecable ante los medios. Busca verdad, y en esa búsqueda, reconoce que el perdón también puede tener fronteras. Varios psicólogos y expertos en cultura popular analizaron su testimonio, destacando que el acto de negarse a perdonar no necesariamente implica odio, sino autodefensa emocional. En el caso de Solís, podría tratarse de una manera de cerrar pendientes sin volver a abrir heridas que tardaron décadas en cicatrizar. La calma después del trueno. En los días posteriores a su confesión, Marco Antonio no ofreció más declaraciones. Su equipo de prensa emitió un comunicado breve, casi poético, que decía: el maestro Solís vive en paz. Las palabras dichas fueron un ejercicio de verdad y no una declaración de guerra. A pesar de ello, los medios siguieron especulando. Las redes se llenaron de teorías y el tema dominó titulares durante semanas. Pero quienes conocen al Bookie saben que su intención no era generar polémica, sino compartir una parte de su historia que había permanecido en silencio demasiado tiempo. En la intimidad de su hogar, rodeado de su esposa Cristian y de sus hijas, Marco Antonio se mostró sereno. En un breve video publicado en su cuenta de Instagram, se limitó a decir: la vida sigue, lo importante no es quién te falló, sino lo que aprendiste de ello. El público, fiel a su legado, respondió con miles de mensajes de apoyo. Muchos confesaron sentirse identificados con sus palabras, porque todos, en algún momento,
hemos tenido que enfrentar la amarga realidad de una traición inesperada, un legado intacto. A pesar del revuelo mediático, el prestigio de Marco Antonio Solís permanece intocable. Con más de 4 décadas de carrera, millones de discos vendidos y una base de admiradores intergeneracional, su figura sigue siendo sinónimo de elegancia, talento y humildad. Los artistas más jóvenes lo consideran un mentor, una inspiración viva. Incluso aquellos que pudieron sentirse aludidos en sus declaraciones han optado por el silencio, tal vez por respeto, tal vez por miedo a avivar una tormenta que podría exponer más verdades de las que desean. Los nombres detrás del silencio. La segunda parte de la confesión de Marco Antonio Solís no llegó a través de un comunicado ni de una rueda de prensa, sino en un momento casi místico. Fue durante un programa especial transmitido por una cadena latinoamericana, en el que el cantante, rodeado de instrumentos, velas y viejas fotografías de sus giras, decidió continuar su relato. La atmósfera era íntima, cargada de verdad y nostalgia. «No busco hacer daño», dijo con voz baja, «pero el alma se libera cuando la verdad se dice con respeto». Y entonces, uno por uno, fue nombrando a los artistas que marcaron su vida con heridas que nunca sanaron. No lo hizo con rabia ni con desdén. Su tono era el de un hombre cansado de cargar con el peso de lo no dicho. El amigo que quiso ser su sombra. El primer nombre sorprendió incluso a los más cercanos. Pedro Fernández. Marco Antonio lo consideró durante años un hermano en la música. Compartieron escenarios, proyectos y hasta sueños de crear un álbum conjunto que fusionara sus estilos románticos. Sin embargo, según contó el propio Solís, las cosas se torcieron cuando el éxito de uno comenzó a eclipsar al otro. Un día me di cuenta de que todo lo que compartíamos era competencia disfrazada de amistad, explicó. Le abrí mi casa, mis canciones, y terminé viendo cómo las usaban para hacerme daño. La traición no fue directa, sino sutil. Pedro habría utilizado composiciones que recordaban demasiado al estilo de Solís, presentándolas como propias, algo que en el mundo de la música es una herida profunda. Lo que dolió no fue el plagio implícito, sino la intención de opacar al maestro. Tras esa experiencia, Marco Antonio decidió nunca más compartir su proceso creativo con nadie fuera de su círculo familiar. El arte no se roba, dijo, se siente, pero algunos no lo entienden así. La voz que le dio la espalda. El segundo nombre fue aún más impactante. Lucero, la estrella dorada de México, con quien Solís había trabajado en múltiples eventos benéficos y colaboraciones artísticas. Ella me pidió ayuda cuando su carrera atravesaba una crisis, recordó Marco Antonio. Le ofrecí canciones, consejos y hasta mi estudio. Pero cuando llegó la oportunidad de agradecer, prefirió olvidar mi existencia. Según el testimonio, una de las canciones escritas originalmente para Lucero fue cedida sin su permiso a otro intérprete, generando un conflicto de derechos. Lo que más dolió al Buki fue la indiferencia con que la artista manejó el asunto. No me dolió la pérdida de la canción, aclaró, sino el silencio donde debía haber un perdón. Años después, cuando coincidieron en un evento de premios, Lucero intentó saludarlo frente a las cámaras. Marco Antonio respondió con una sonrisa educada, pero su mirada lo decía todo. A veces una sonrisa también puede ser una despedida. El discípulo que quiso destronarlo. El tercer nombre pertenece a una generación más joven, Alejandro Fernández. Durante la década de los 2000, Marco Antonio había actuado como una especie de mentor para el hijo del legendario Vicente Fernández. Le enseñó sobre composición, interpretación emocional y la importancia de conectar con el público desde el alma. Pero la relación se quebró cuando Alejandro lanzó un disco en el que, según Solís, utilizó fragmentos de una melodía que habían trabajado juntos en una sesión privada. Aunque nunca hubo una demanda formal, los rumores de plagio circularon en los medios. Marco Antonio, fiel a su estilo, guardó silencio durante años. Sin embargo, en esta entrevista rompió ese voto. Le ofrecí guía, no competencia, pero algunos confunden la inspiración con la apropiación. Desde entonces,
Aprendí que no todos los discípulos respetan al maestro. El comentario no buscaba desprestigiar al potrillo, sino exponer una verdad dolorosa, que incluso las relaciones de admiración pueden transformarse en luchas de ego. El productor que lo traicionó por dinero. El cuarto nombre no pertenece exactamente a un cantante, sino a un productor convertido en estrella mediática, Emilio Estefan. Durante los años 90, cuando Marco Antonio consolidaba su fama en Estados Unidos y América Latina, Emilio le propuso un contrato para internacionalizar su carrera. Prometió promoción global, duetos con artistas de talla mundial y una gira monumental. Sin embargo, tras firmar el acuerdo, Marco Antonio se dio cuenta de que gran parte de los beneficios se desviaban hacia otros proyectos del productor. Me vendieron el sueño americano, pero lo único que obtuve fue silencio contractual. El daño fue más financiero que emocional, pero dejó una cicatriz profunda en la confianza del artista. Desde entonces, Solís maneja personalmente los términos de su carrera y evita delegar decisiones artísticas a terceros. La ambición ajena me enseñó a proteger mi esencia. El amor que se volvió enemigo. El último nombre fue el más sorprendente, el más humano y el más doloroso. Beatriz Adriana, su exesposa y madre de una de sus hijas. Durante años, los fanáticos idealizaron su relación. Dos artistas unidos por la música y por el amor. Pero detrás de esa imagen pública se escondían conflictos profundos, celos profesionales y heridas sentimentales, que aún hoy se reflejan en sus canciones. Marco Antonio, con voz temblorosa, confesó: «Le di mi alma y mi vida. Pero el amor, cuando se contamina de orgullo, se convierte en veneno. Hoy la respeto, pero hay cosas que ni el tiempo puede curar». Los problemas entre ambos fueron ampliamente conocidos. Disputas legales, declaraciones públicas y una separación marcada por el dolor. Lo que nadie sabía era el grado de resentimiento que aún subsistía. Perdonar no es lo mismo que reconciliarse, concluyó. Con ese último nombre, Marco Antonio cerró su lista. El silencio posterior fue absoluto. Ningún periodista se atrevió a interrumpirlo. En sus ojos se leía alivio, pero también tristeza. La de quien se ha liberado, pero al precio de reabrir viejas heridas. La reacción del mundo del espectáculo. Las consecuencias no tardaron en llegar. En cuestión de horas, los medios de comunicación latinoamericanos explotaron con titulares: Marco Antonio Solís rompe el silencio. Los 5 nombres que marcaron su dolor. El perdón imposible del Buki. Algunos artistas mencionados optaron por el silencio absoluto. Otros, en cambio, respondieron con elegancia. Pedro Fernández publicó un mensaje breve en redes sociales. Admiro a Marco Antonio y le deseo paz. Si alguna vez lo herí, lo lamento. La vida sigue. Lucero, por su parte, negó cualquier conflicto y se limitó a escribir: el respeto y el cariño son mutuos. Siempre admiraré su talento. Alejandro Fernández guardó silencio, mientras que Emilio Estefan, consultado por la prensa, respondió con una sonrisa diplomática: Marco es un genio. No todos los acuerdos salen bien, pero le deseo lo mejor. Solo Beatriz Adriana rompió el molde. En una entrevista con una revista mexicana replicó: el pasado no se borra, pero tampoco se idealiza. Cada quien tiene su verdad, y la mía no coincide con la de él. Sus palabras reavivaron viejas tensiones y confirmaron lo que los fanáticos ya sospechaban. El amor entre ellos había dejado cicatrices imposibles de ocultar. El peso del alma liberada. A pesar del revuelo mediático, Marco Antonio no se retractó. Durante un concierto en Guadalajara, ante más de 20,000 personas, habló brevemente sobre el tema. A veces uno calla por amor, pero también por miedo. Y cuando finalmente hablas, el alma respira. La multitud respondió con una ovación ensordecedora. Para muchos, el gesto de sinceridad del Buki no fue un acto de rencor, sino de humanidad. Por primera vez, el ídolo mostraba su fragilidad sin máscaras, como un hombre que también sufre, que también se equivoca, que también siente traición. Desde ese momento, las canciones de Marco Antonio adquirieron una nueva dimensión. Letras como "Se va muriendo mi alma" o "Mi eterno amor secreto"
fueron reinterpretadas por los fans como confesiones ocultas de sus dolores personales. La filosofía del perdón imposible. Varios psicólogos y teólogos fueron invitados a programas de debate para analizar sus declaraciones. Algunos lo criticaron, acusándolo de exponer innecesariamente a colegas y seres queridos. Otros, en cambio, defendieron su valentía emocional. La psicóloga mexicana Carolina Pérez explicó: lo que hizo Marco Antonio no es un acto de venganza, sino una catarsis pública. A veces el perdón no se da hacia el otro, sino hacia uno mismo. Nombrar a quienes te hirieron es una forma de cerrar el ciclo. Mientras tanto, los filósofos lo compararon con figuras espirituales que, tras una vida de servicio, reconocen sus debilidades humanas. El propio Marco Antonio reforzó esta idea en sus redes sociales con una frase escrita a mano: el perdón es divino, pero la memoria es humana. Esa publicación acumuló millones de reacciones y comentarios de admiradores de todo el mundo que lo elogiaron por su sinceridad y profundidad emocional. El hombre detrás del mito. Lo que más impactó de esta revelación no fueron los nombres, sino la forma. Marco Antonio no acusó, no insultó, no exigió disculpas. Simplemente habló desde un lugar de paz y melancolía. Esa mezcla de serenidad y firmeza transformó su confesión en un documento humano de enorme valor emocional. Muchos recordaron las palabras que pronunció en un viejo concierto. El amor verdadero no siempre termina bien, pero siempre deja una enseñanza. Hoy, esa enseñanza parece haber llegado también a su propia vida. A los 66 años, el Buki no busca reconciliarse con el pasado, sino comprenderlo, el impacto en su legado. Paradójicamente, lejos de dañar su imagen, la confesión fortaleció su conexión con el público. Las ventas de sus discos se dispararon, sus canciones regresaron a los primeros lugares en plataformas digitales, y las entradas para su nueva gira, llamada simbólicamente Verdad y Alma, se agotaron en cuestión de horas. El público no solo lo escuchaba cantar, sino también sanar. Cada concierto se convirtió en una especie de ceremonia espiritual, en la que miles de voces coreaban sus letras como oraciones compartidas. Durante una de esas presentaciones, mirando al cielo, Marco Antonio cerró con estas palabras: no hay resentimiento, solo gratitud por lo vivido, pero hay heridas que deben quedarse donde nacieron, en el pasado. Y así, entre aplausos y lágrimas, terminó una etapa de su vida. La redención del alma y el legado del Buki. Después de semanas de controversia, de titulares, de debates televisivos y de miles de mensajes de apoyo, Marco Antonio Solís decidió reaparecer públicamente con la serenidad que lo ha caracterizado toda su vida. Su rostro mostraba paz. No había rastros de enojo ni amargura, sino la calma de quien finalmente ha soltado un peso que llevaba décadas sobre los hombros. Fue durante una presentación especial en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, en un evento que llevaba el título Renacer. El escenario estaba iluminado con tonos cálidos, como si se tratara de una ceremonia espiritual. Marco Antonio apareció vestido de blanco, guitarra en mano, y antes de cantar, pronunció unas palabras que quedarían grabadas en el corazón de miles de asistentes. Hablar de lo que duele no es rencor, es sanación. Lo que se nombra deja de dominarte. Con esa frase, el público estalló en aplausos. Era evidente que el hombre que se encontraba frente a ellos no solo era un artista, sino alguien que había hecho de su vida una lección de resiliencia. El eco del perdón. El escándalo mediático había disminuido, pero el eco emocional de sus declaraciones seguía resonando. Muchos periodistas querían saber si, tras haber dicho sus nombres, Marco Antonio había reconsiderado la posibilidad del perdón. Su respuesta, en una entrevista con el programa Al Punto con Jorge Ramos, fue tan sencilla como profunda. El perdón no es una puerta que se abre hacia el pasado, sino hacia el futuro. No necesito reconciliarme con ellos para perdonarme a mí mismo. Esa afirmación cambió la narrativa por completo. Lo que al principio fue interpretado como una lista de enemigos, se transformó en un acto de introspección, de autoliberación. Marco Antonio no buscaba confrontar, sino cerrar ciclos,
De hecho, reveló que en los días posteriores a su confesión, había recibido llamadas inesperadas. Algunos de los aludidos le enviaron mensajes de texto, no para disculparse necesariamente, sino para expresarle respeto. Y aunque no respondió a todos, aseguró que cada palabra recibida lo hizo sentir más ligero. No quiero enemigos, dijo, solo quiero paz. El artista que abrazó su vulnerabilidad. A lo largo de su carrera, Marco Antonio Solís ha sido símbolo de perfección artística. Su voz inconfundible, su impecable elegancia y su inquebrantable control emocional lo convirtieron en una figura casi mitológica dentro de la música latina. Pero en este punto de su vida decidió mostrar otra faceta, la del ser humano imperfecto. En sus redes sociales, compartió una reflexión que conmovió a millones de seguidores. Toda mi vida creí que debía ser fuerte, que debía callar el dolor. Pero aprendí que el alma se cura cuando uno se atreve a mostrar sus cicatrices. Esa vulnerabilidad fue recibida con un amor inmenso. En los comentarios, miles de fanáticos compartieron sus propias experiencias de traición, perdón y duelo emocional. Marco Antonio se había convertido, sin quererlo, en un espejo de la humanidad de todos. Durante su gira Verdad y Alma, el cantante dedicó un momento de cada concierto a hablar del perdón. No como un discurso religioso, sino como un aprendizaje existencial. Si la vida me enseñó algo, decía con la voz temblorosa, es que no siempre los buenos ganan, pero los que aman nunca pierden. El público, en silencio, lo escuchaba con respeto. Algunos lloraban, otros aplaudían con fuerza, conscientes de estar presenciando no solo un espectáculo, sino una confesión colectiva. El mensaje a las nuevas generaciones. En una entrevista exclusiva para la revista Billboard Latino, Marco Antonio envió un mensaje directo a los jóvenes artistas que comienzan en la industria. No permitan que la fama les quite el alma. El éxito no vale nada si pierdes la capacidad de confiar, de amar, de sentir compasión. Cuida tu esencia más que tus contratos. Sus palabras tuvieron un efecto inmediato. Varios cantantes jóvenes, como Cristian Nodal, Ángela Aguilar y Sebastián Yatra, respondieron públicamente agradeciendo su ejemplo. El Buki no solo canta, enseña a vivir, escribió Nodal en su cuenta de X. Solís, emocionado, compartió ese mensaje con una nota breve. Ver que mis errores se transforman en lecciones para otros me hace sentir en paz. De esa manera, su testimonio trascendió el escándalo. Ya no se hablaba de los nombres, sino del mensaje. Marco Antonio había convertido el dolor en sabiduría, la reconciliación con su pasado. A pesar de que dijo que nunca perdonaría a ciertos artistas, Marco Antonio no se encerró en la amargura. En los meses siguientes, hizo algo aún más poderoso. Regresó a los lugares donde todo comenzó. Viajó a Michoacán, su tierra natal, y visitó el pequeño estudio donde grabó sus primeras canciones con los Bukis. Allí, acompañado solo por su guitarra, interpretó una versión acústica de Tu cárcel. Al terminar, miró a la cámara y dijo, «Aquí comenzó mi historia. Aquí también aprendí que el dolor puede ser un maestro». Ese video, publicado en YouTube, superó los 50 millones de reproducciones en menos de una semana. Los comentarios eran unánimes: admiración, respeto y lágrimas. En un gesto simbólico, también envió una carta privada a un antiguo miembro de los Bukis con quien había tenido tensiones. No era un pedido de perdón, sino una muestra de reconocimiento. No sé si volvamos a cantar juntos, pero gracias por los años compartidos. Todo fue necesario. Esa frase cerraba un capítulo que parecía imposible de sanar. El amor como refugio final. En el plano personal, Marco Antonio encontró refugio en su esposa, Cristian Salas, con quien lleva más de 2 décadas de matrimonio. Ella ha sido su apoyo incondicional, su ancla en medio de la tormenta. En una entrevista para People en español, confesó: «Cuando la gente habla mal de ti, ella se queda callada, te mira y te recuerda quién eres. Ese es el verdadero amor». Cristian, por su parte, dijo que la confesión pública de su marido fue un acto de valentía. «Durante años lo vi cargar con la culpa de ser demasiado bueno.
Esta vez se liberó, y cuando él sana, su música también lo hace. Esa sanación se refleja en sus nuevas canciones. Temas como Aprender a soltar, Mi verdad es el silencio y Te perdono sin volver muestran un estilo más introspectivo, más espiritual. Su voz suena más pausada, más humana, como si hablara directamente al alma del oyente. El perdón como legado. En el cierre de su gira mundial, durante un concierto multitudinario en Buenos Aires, Marco Antonio dedicó unos minutos para reflexionar sobre su vida. Frente a un público de más de 40,000 personas, con lágrimas en los ojos, dijo: si pudiera hablar con el Marco Antonio joven, le diría que no tema al dolor, porque el dolor también enseña. Que no tema a la traición, porque sin ella no aprendería el valor de la lealtad, y que no tema al amor, aunque duela. El público lo ovacionó de pie. En ese instante se hizo evidente que el Buki no era solo un cantante, sino un símbolo de resistencia emocional. Su historia personal se había convertido en un manual de vida. Los medios internacionales, desde Rolling Stone hasta El País, coincidieron en la misma idea. Marco Antonio Solís había transformado una confesión polémica en una lección de humanidad. El artista eterno, a los 66 años, lejos de pensar en el retiro, Marco Antonio sigue componiendo, produciendo y explorando nuevos caminos. Ha comenzado a escribir un segundo libro, titulado El alma no envejece, en el que promete abordar con más detalle las lecciones que le dejó esta etapa de su vida. No me interesa que me recuerden como un ídolo, dice, sino como un hombre que aprendió a amar incluso en medio del desengaño. En sus palabras se percibe la madurez de quien ha vivido todos los matices de la fama: el aplauso, la soledad, la traición, el amor, el perdón. Todo eso lo ha convertido en una figura única dentro del panorama musical latino. Su legado no son solo canciones, sino una forma de vivir con autenticidad. Cada frase, cada melodía, cada silencio de Marco Antonio Solís es una invitación a mirar hacia adentro. La paz después de la tormenta. Meses después de la controversia, el artista fue invitado a recibir un premio especial por su trayectoria en los Latin Grammy. En su discurso de aceptación, resumió toda su filosofía de vida en una sola frase que hizo llorar a la audiencia: la fama se apaga, los premios se guardan, pero el alma que aprende a perdonar nunca muere. Esa noche, el público lo despidió con una ovación que duró varios minutos. Y mientras se alejaba del escenario, con una sonrisa humilde, parecía más joven que nunca. Había soltado todo lo que lo ataba al pasado. La verdad como canción. Hoy, cuando se le pregunta si se arrepiente de haber dicho los nombres, Marco Antonio responde sin titubear: no, porque no hablé para señalar, hablé para sanar. Y esa frase resume toda la esencia de su historia. Su confesión no fue un acto de revancha, sino una canción sin melodía, un poema sin rima, un suspiro liberador. Marco Antonio Solís sigue siendo el Buki de siempre, romántico, sabio y profundamente humano. Pero ahora, detrás de su sonrisa y de su voz, hay algo más: la paz del que ya no teme a la verdad.